50% de nada o de muy poco. ¿Por qué? Porque hay maneras, muchas maneras empresarialmente y contablemente de poder evadir o ocultar o disminuir tus utilidades y tu participación en el mercado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista García Belaunde. Congresista Domínguez, ¿me pide una interrupción la congresista Aramayo? ¿Insiste en su interrupción? Congresista Sí, Domínguez. con todo el gusto, presidente. Congresista Aramayo. Bueno, en realidad no quería distraer el debate, pero ha hecho un par de alusiones acá mi apreciado amigo el congresista García Belaunde, que fue o no fue miembro auditor, fue auditor externo y hemos estado todos en la Comisión Lavajato, así que no vamos a decir cosas que no son. Yo le agradecería, señor presidente, hemos aprobado una cuestión previa en la mañana y la dinámica era que merecíamos respuestas. Yo le agradecería, presidente, que usted dé cumplimiento a lo que democráticamente usted ha llevado al voto. Es importante escuchar las respuestas y solamente aprovechando la interrupción del congresista Domínguez, es importante esto último que ha dicho el congresista García Belaunde respecto a algunos proyectos, por ejemplo el de Chaglia y el tema de las utilidades, pero también el tema de las deudas, si me presta la atención, señora ministra. No se ha puesto fecha hasta cuándo estos proyectos pueden establecer o informar de las deudas. Porque claro, en el caso de Chaglia, entiendo yo que están haciéndose ellos parte de las deudas que tienen con la matriz y no aquellas deudas que son inherentes al proyecto. Y ahí dicen pues 300 millones menos y tenemos de utilidad los 40 millones. Y esa es la forma inteligente para ellos empresarialmente de burlar la reparación civil a favor del Estado. Gracias, congresista. Correcto, congresista. Sí, es verdad que hemos votado una cuestión previa. Al retomar la sesión, no hemos contado con el quórum de reglamento. Entonces, en la medida en que se han dado intervenciones que han sido más que preguntas, opiniones, salvo la intervención suya, es que hemos continuado otorgando el uso de la palabra. Hay preguntas que han formulado el congresista Percy Alcalá y la congresista Aramayo, así como la congresista Schaeffer. Entonces, con la venia del congresista Domínguez, que es el que continúa en el rol de oradores, si me permite darle el uso de la palabra a la ministra de Economía para que atienda las preguntas de los congresistas, porque ese ha sido parte del acuerdo. Y continuamos. Presidente, creo que ya quedan pocos oradores, uno o dos, sería bueno concluir. Eso era a lo que yo iba, que ya faltando dos oradores, podríamos ya terminar el rol de oradores y pasar ya a la respuesta de los ministros. Con el respeto a mi colega Aramayo, creo que si me lo conceden los dos congresistas que son, en este caso, los que han formulado las preguntas, podríamos continuar ya para terminar la sesión. El congresista Domínguez y termina la congresista Vilcatoma. Muchas gracias, presidente. Okay. Presidente, nosotros tenemos acá un tema muy importante y que el país está viendo. Acá no se trata pues de buscar un culpable o simplemente, como dijo cierto colega, como Pilato, lavarse las manos. Pues esa no es la motivación de la reunión del día de hoy. Nosotros acá queremos ser claro y preciso. Necesitamos una solución que no la ha iniciado el Congreso de la República, la ha iniciado el Ejecutivo. Y en este sentido tiene que hacer un mea culpa el Ejecutivo y no venir aquí al Congreso a decir que somos prácticamente incapaces de poder escuchar. Yo he visto y escuchado también la intervención de la señora ministra y venir a decir que solamente con todo, si no se aprueba este importante proyecto, va a generar más de 53.000 empleos formales, pérdida de empleo. Creo que sensibilizarnos por ese lado no es la solución. Nosotros queremos soluciones técnicas y las soluciones técnicas es no dar inmediatamente un dictamen que nos acaban de llegar las modificaciones, que en su momento también voy a dar una apreciación del mismo. Eso no es la solución, presidente. Nosotros queremos una solución técnica, más que política, una solución técnica que la población espera. En ese sentido, presidente, yo quiero hacerle la pregunta respectiva a la ministra de Economía a través de su presidencia con respecto a la venta de los activos en el decreto de urgencia 003. No se definía el monto a ser transferido al fideicomiso, era el 100% de la venta. Con el presente proyecto de ley se queda que es el 50%. ¿Se trata de una reducción o es una ventaja para las empresas? Referente a los mecanismos de vedura, yo sinceramente comparto la opinión de muchos colegas que hablan de una intervención cautelar judicial. Necesitamos transparencia al respecto, presidente. Yo quisiera saber si se habla de información económica, financiera y contable
¿No va eso contra la reserva tributaria de las empresas? ¿Las empresas bajo el ámbito de la presente ley podrán seguir contratando con el Estado? Es una preocupación que debemos dejarlo claro. Presidente, al ministro de Justicia, nos preocupa el tema del pago de la reparación civil. Queremos saber qué se está negociando de repente, ¿no? De repente el fiscal antes tenía la posibilidad de negociar y decir a determinadas empresas, no, ustedes de repente les voy a cobrar un poco menos. Debemos ahí ser transparentes. Y bajo esa premisa, presidente, pudiendo haber leído cuando recién empezó en la tarde nuevamente la comisión, se pudo ver este nuevo dictamen que nos ha presentado esta comisión compartida y vemos pues importantes cambios que han escuchado durante todo el día. Pero necesitamos todavía seguir mejorando esto. Se ha eliminado el silencio administrativo positivo, lógico que es positivo. Se ha eliminado las consultorías externas, las que no tengan intereses de conflicto de intereses. Claro que también es positivo, presidente. Pero también lo que nos preocupa es en el punto que habla sobre referencia al acuerdo de colaboración eficaz, no excluye la obligación de pago de la reparación civil que corresponda, salvo acuerdo expreso del procurador público. ¿Qué nos garantiza, presidente, la independencia de la Procuraduría? Si hace muy poco sacaron a Caterina Ampuero y ahorita creo que va a correr la misma suerte el procurador Ramírez. Yo creo que mi colega Jenny Vilcatón la conoce más del tema, pero eso no nos garantiza, presidente. Yo creo que aquí nos falta una solución técnica, nos falta opinión de parte de las entidades. Queremos también de repente una opinión de la Contraloría de la República, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Colegio de Abogados, presidente. ¿Por qué no debatirlo técnicamente? En este sentido, presidente, más allá de evitar un conflicto, lo que nosotros buscamos es sumar ideas y darle una solución técnica. Y no importa la hora que sea, al menos Fuerza Popular siempre va a estar presente. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Domínguez. Tiene el uso de la palabra la congresista Jenny Vilcatoma. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que debemos empezar detallando que nuestro actual presidente, el señor Pedro Pablo Kuczynski, se encuentra seriamente cuestionado. Ahora porque en todo este tiempo habría pertenecido a la organización criminal liderada por la empresa Odebrecht, por la forma en la que ha venido desarrollando sus actividades, sus ganancias a lo largo del tiempo y en los proyectos de inversión más millonarios del país. Es una vergüenza, señor presidente, que desde el Ejecutivo se pretenda que el Congreso sea cómplice para emitir una ley que lo único que va a permitir es seguir protegiendo a la empresa Odebrecht y a las consorciadas. En primer lugar, señor presidente, el Código Procesal Penal ya ha establecido cuáles son las medidas cautelares que el juez puede dictar para garantizar la reparación civil. Sin embargo, con el decreto de urgencia 003 y con este proyecto que tiene un objetivo claro de blindar a Odebrecht, lo que se busca es que simplemente desde el Poder Judicial no se pueda aplicar la norma para dictar las medidas cautelares y garantizar la reparación civil. Falso que con este proyecto se pretenda evitar la paralización de obras y la cadena de pago. Eso es totalmente falso, porque como bien dijo el congresista García Belaúnde, estamos hablando de las empresas corruptas. Y obviamente si se está teniendo este problema es porque estas empresas corruptas han ganado casi todos los procesos donde se han otorgado la buena pro de concesiones y de obras públicas. Eso hay que reconocerlo como tal, señores. ¿Y qué es lo que debemos buscar como Estado? Es lograr que estas empresas dejen de ser contratadas por el Estado. Pero increíble, tenemos a un ministro de Justicia, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, que ahora pretende desconocer lo que ya está establecido en el Código Procesal Penal, existiendo medidas cautelares que bien van a garantizar o garantizarían el pago de la reparación civil para hacer ahora, ¿no?, una serie de cláusulas que le van a dar una posición diferenciada a algo que no se puede. Mi pregunta para el señor ministro: ¿cómo que esta norma va a ser aplicable para las que sentenciadas y las que han reconocido culpabilidad? Señor, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De aquí a cuántos años en este momento no hay
una sola empresa o un solo funcionario sentenciado. De los que han reconocido culpabilidad, ¿en qué se basa? ¿Cuál va a ser el soporte, la base para establecer de que ha reconocido culpabilidad? Si en este momento lo único que tenemos son procedimientos de colaboración eficaz, que en buena cuenta, señor, lo único que pueden generar es calificarlos como investigados. O sea, no podemos hablar en este momento de sentenciadas. O sea, cuando ustedes ya se vayan, cuando hayan destruido por completo el país, van a pretender que todavía exista una norma que impida que el Poder Judicial dicte las medidas cautelares que se prevén, que existen en este momento. Grave que todavía en estas circunstancias, cuando la empresa Graña y Montero, JJ Camet, ICSA, ya se encuentran en condición de investigadas y sobre sus representantes se ha dictado prisiones preventivas y algunos de ellos todavía permanecen en los penales, se pretende hacer esta diferenciación para cobrarles el pago de la reparación civil aparentemente adelantada, lo que es falso. Porque en primer lugar, señor, en la investigación preparatoria todos tienen la condición de investigados. En este caso, ellos deberían ser investigados por el Ministerio Público o imputados en su momento como coautores. Y en el extremo de la reparación civil, contra todos, ya sea la empresa Odebrecht o sus consorciados, las medidas cautelares desde el Poder Judicial se dictarían de manera igualitaria. Pero con este decreto de urgencia que están haciendo ustedes, están creando, ¿no?, un halo de protección, están blindando a las consorciadas porque están poniendo una serie de reglas, los cuales los quiere apartar de la condición que en este momento tienen condición de investigados, señores. O sea, todavía ustedes pretenden que con un porcentaje tengan una calidad que les pueda permitir obtener mejores ventajas. Si el Poder Judicial ordena una medida cautelar, se darían de forma igualitaria para todos. Obviamente hacen esto desesperados porque ya la realidad cambió. Cuando se dio el decreto de urgencia, no se iba a incluir nunca a Graña y Montero, a JJ Camet y a las consorciadas a las que ahora se les pretende llamar vinculadas, pretendiendo engañar a todo el pueblo peruano. ¿Por qué? Porque ellas ni siquiera estaban incluidas como investigadas. ¿Y qué decíamos, señor presidente? Estas empresas tendrían que haber sido incluidas por el fiscal en la investigación. Se están haciendo autoauditorías para borrar las pruebas. Tendrían que haber sido consideradas las personas jurídicas como sujetos pasivos de la investigación. Lo decíamos, señor, y el Ministerio Público no lo hacía. Pues de hacerlo, el procurador podía haber interpuesto también las medidas cautelares para que se pida al Poder Judicial dicte las medidas cautelares. Pero como no había nada sobre Graña y Montero, no interesó, pues no era necesario ponerlo en el primer decreto de urgencia. Pero como ahora la situación ha cambiado, ¿todavía se le pretende dar un trato diferenciado? ¿A gracia de qué? ¿Y los intereses del Estado peruano qué? Es falso, totalmente falso, que con este decreto de urgencia, con este proyecto y el anterior, el decreto de urgencia 003, se esté pretendiendo evitar la paralización del país. Eso es mentira, señora ministra, totalmente mentira, porque incluso si el Poder Judicial ordenara medidas cautelares, hay algunas que van a permitir que la empresa siga operando. Y si no, emitan pues un decreto de urgencia que más bien disponga la intervención. Tanto interés por velar por los intereses de las empresas, tremendas corruptas que nos han robado ahora están recibiendo por parte del gobierno. Claro, pues, lamentablemente, si el señor Pedro Pablo Kuczynski, el ahora gran cuestionado a punto de ser vacado por sus relaciones con Odebrecht, sigue en el sillón presidencial, vamos a ver este tipo de intentos por seguir protegiendo a estas empresas corruptas. Por eso es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no debe permanecer un minuto más en ese sillón presidencial, porque lamentablemente saca normas con nombre propio, para hacer diferenciaciones que sigan protegiendo a las consorciadas. Hoy, ellas tienen las condiciones de investigadas. Y si el procurador, si fuera libre, claro, porque este pobre procurador está preso, no puede accionar, no puede declarar, si lo pidiera al Poder Judicial, el juez dictaría las medidas cautelares y de esa forma aseguraríamos el pago de la reparación civil. ¿Y las empresas podrían seguir operando? Por supuesto. ¿Pero qué es lo que se está buscando con este decreto, con este proyecto?
es que sigan contratando con el Estado. Y eso no se puede permitir, señores, bajo el pretexto de que el país no se paralice, bajo el pretexto de que vamos a cuidar la cadena de pagos. ¿Cadena de pagos de quién? ¿De los corruptos? El decreto de urgencia 003 no garantizó en nada que se pueda garantizar el pago de la cadena o la cadena de pagos. Simplemente Odebrecht no vendió nada. Entonces, si no vendió nada, hay que preguntarnos, ¿para qué se dio? Obviamente se dio este decreto de urgencia para que el fiscal pueda usarlo de pretexto, como lo ha hecho ya, para no pedirle al juez se dicte las medidas cautelares o las diferentes medidas que pueden existir para poder garantizar la reparación civil. Y obviamente el juez no ha podido dictar ninguna y simplemente las empresas no han vendido. Pues los 25 millones que tenemos son producto de las utilidades, señor presidente, de las utilidades que en nada siquiera alcanzan para pagar la reparación civil preliminar que ha dado ya el procurador general, pero que ha sido el procurador ad hoc, que ha sido fuertemente cuestionado. ¿Nos horrorizamos por el monto que está dando el procurador? Nos debemos horrorizar por solo imaginar cuánto nos han robado, porque esa es una suma preliminar. El monto es mayor. ¿Y qué va a suceder, señor presidente, el día que cuando termine el proceso, las reparaciones civiles millonarias ni siquiera cubran en un porcentaje mínimo esto que están pretendiendo hacer con un dinero que se va a retener para el fideicomiso? Y si el monto es mayor, ¿de dónde van a sacar el dinero? ¿Dónde van a estar ustedes para reparar este daño que se le está pretendiendo hacer el Estado peruano? En primer lugar, lo que se tiene que hacer, si es que realmente el gobierno quiere luchar contra la corrupción, lo cual ya el pueblo no le cree, si realmente quiere garantizar los intereses del Estado peruano, debe emitir una norma que prevea la intervención, de forma tal que las empresas sigan operando, sigan captando ganancias y se siga pagando pues a los acreedores. Y la reparación civil esté garantizada con las órdenes judiciales que un juzgado pueda dar precisamente para impedir que ellas vendan, por un lado. Por otro lado, hablemos de la colaboración eficaz. Lamentablemente el presidente Pedro Pablo Kuczynski, desde que llegó al sillón presidencial, ha dado normas con nombre propio. En primer lugar, dispuso que ya el procurador no podía participar de la colaboración eficaz. Si el que está designado en un proceso para proponer y para perseguir el pago de la reparación civil ha sido excluido de la colaboración eficaz con la que ustedes el día de hoy pretenden favorecer desesperadamente a las personas jurídicas que ya están incluidas en la investigación. Porque aquí estamos hablando de personas que ya el día de hoy han sido incluidas. ¿Y dónde va a estar el procurador? ¿Acaso esta medida, si realmente quisiera luchar contra la corrupción, señor ministro, debería haberse previsto que el procurador participa en la colaboración eficaz desde el primer momento? Debería haberse previsto que si el procurador no está de acuerdo en la colaboración eficaz con el monto de la reparación civil irrisorio que nos quiere pagar Odebrecht bajo sus reglas, simplemente la colaboración eficaz no se firme. Pero no, se ha previsto que si el procurador no está de acuerdo, simplemente se va a un proceso civil. ¿Por qué? Le pregunto a través de la presidencia, no se ha previsto en primer lugar esas modificaciones, que el procurador participe desde el primer momento en la colaboración eficaz. Qué contrasentido, ¿verdad? Para unas cosas sí quieren que el procurador trabaje bajo sus órdenes y alineado, pero para donde tiene que estar, que es en la colaboración eficaz, donde se va a definir en último momento la pena y la reparación civil, simplemente nunca participó. ¿Acaso no es ese un contrasentido? Por supuesto que lo es. No pretendamos engañar al pueblo peruano con este tipo de decretos y de proyectos. Lo que tiene que hacerse obviamente es ampliarlo y simplemente permitir que el fiscal y el procurador acudan al juez para que éste sea el que dicte las medidas cautelares para garantizar el pago de la reparación civil y no pretender con este proyecto darle un salvavidas, darle una diferenciación a las consorciadas cuando ellas tienen la misma condición de investigadas. Y en este momento no hay sentenciadas ni tampoco que hayan reconocido, porque no hay una sola acta, ¿no?, arribada de un acuerdo de colaboración eficaz. Entonces tampoco en este momento legalmente tenemos quienes hayan reconocido.
tendríamos que esperar que esos acuerdos sean firmados, señores. Lo que tienen que hacer desde el Ejecutivo es simplemente dar un paso hacia atrás y dejar que la norma se aplique, señores, porque en el Perú la Constitución prevé que todos somos iguales ante la ley. Pero gracias al Ejecutivo en este momento se está permitiendo que estas empresas corruptas tengan un trato diferenciado a favor. Entonces yo les pregunto, ¿acaso no podrían también sacar un decreto para las empresas del señor Orellana Rengifo, tantas empresas, para que también se puedan acoger? También para que puedan vender aquellas empresas corruptas, las puedan vender y se vaya un fideicomiso. ¿Por qué un trato diferenciado a estos delincuentes de los otros delincuentes? Si nos robaron y nos tienen que pagar, que se aplique el Código Procesal Penal, que se apliquen las leyes vigentes. Lamentablemente, esto sucede porque aquí hay un juego en pared entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, porque ese acuerdo que se ha suscrito desde el Ministerio Público, que hasta el día de hoy no se conoce, lo que ha previsto, lo que ha pactado, y el tiempo lo va a demostrar, es inmunidad para el patrimonio. En ese sentido, si no hubiera este decreto, ¿qué tendría que suceder obligatoriamente? El procurador tendría que acudir al juez o el Ministerio Público estaría obligado a pedirle al juez las medidas cautelares y tendrían que dictarse. Pero como simplemente el Ejecutivo ha sacado estas normas, si es que el procurador, como ya sucedió con la procuradora Ampuero, ¿no?, que pidió una medida ante el Poder Judicial y este lo dictó, simplemente se tengan que desistir, tengan que retroceder, porque va contra los intereses de estas empresas corruptas. Lo que se tiene que hacer es que el Poder Judicial, a través de los pedidos de las partes en este proceso, en este caso el procurador, se resuelva como tal, se dicten de acuerdo a ley y no exista un trato diferenciado, incluso para estas empresas corruptas que lo único que han hecho es perjudicarnos y que ahora lo que pretenden, señor presidente, y seguramente con la ayuda del Ejecutivo lograrán, es seguir contratando con el Estado. O sea, ¿le vamos a permitir a estas corruptas que sigan recibiendo dinero del Estado peruano con el cuento de que nos van a pagar la reparación civil? Eso no se puede permitir. Y aquí tienen muchísimos abogados expertos en el tema. Este decreto simplemente no puede ser aprobado por el Congreso y por el contrario, lo que se tiene que hacer es respetar la ley, que el Ministerio Público cumpla su deber y que el procurador finalmente sea una autoridad independiente, autónoma, que pueda acudir al Poder Judicial a plantear las medidas cautelares previstas por el Código Procesal Penal. Muchas gracias. Gracias, congresista Vilcatoma. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, habiendo ya estando varias horas y habiendo preguntas formuladas por diversos colegas congresistas, sería interesante escuchar a la ministra y al ministro dar respuestas a esas interrogantes para que podamos volver a intervenir, quizá los colegas que puedan ahondar en las preguntas que puedan estar sueltas. Y la verdad, solamente voy a ser breve en algunas preguntas para que luego ya tomen el acuerdo que ustedes habían decidido, saludando la presencia de los ministros. Sin embargo, de manera tardía, ¿no? El Ejecutivo ha demostrado no tener interés en abordar estos temas, ya que han tenido la gran oportunidad durante el año que ya ha cumplido y va a cumplir el día de mañana este decreto de urgencia, el 003, de poder hacer las correcciones en el momento cuando el Parlamento debatió el proyecto de mi autoría que hemos presentado y ha habido un grande debate amplio donde han tenido la oportunidad todos los colegas congresistas y se había llegado de alguna manera a un consenso que era mejor que ese decreto de urgencia. Y hoy, después de un año, el Ejecutivo da la razón a este Parlamento en las observaciones y en los cuestionamientos que muchos de los colegas congresistas presentes se hizo en su momento, que este decreto no buscaba proteger realmente los intereses de los peruanos. Y una muestra es que la exministra de Justicia, que seguramente en algún momento tendrá que dar las explicaciones a los peruanos por qué actuó de manera indiferente ante los ojos del país.
porque simplemente no quiso modificar ninguna de las observaciones que se hizo tanto en diversas comisiones. Y una muestra de ello es de todas estas deficiencias. Por su intermedio, señor presidente, me gustaría que ambos ministros nos puedan responder a esta comisión cuáles son las sanciones que puedan haberse emitido a los funcionarios que incumplieron el cumplimiento de este decreto de urgencia, ya que es penoso escuchar 25 millones solo de una recaudación a través del fideicomiso, cuando mencionan que son más de 30.000 millones que deberíamos de haber recaudado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿El decreto? ¿Las personas? Porque si es la falla por parte de las personas quienes están al frente de cautelar los intereses de los peruanos, ¿qué nos garantiza que con este proyecto de ley se va a mejorar? ¿Qué nos garantiza que vamos a tener una mejor seguridad en cuanto a la indemnización futura que vaya a tener el Estado peruano como consecuencia de estas coimas y corruptelas que se ha vivido en estos últimos años? Segunda pregunta, nos gustaría saber ¿por qué el apuro ahora de presentar un proyecto de ley al Congreso cuando el gobierno ha tenido la oportunidad en el dictamen que aprobó el Congreso de la República, lo cual proyecto planteado por Fuerza Popular fue observado? Y en esas observaciones, creo, si hubiera habido un interés de salvaguardar los intereses de los peruanos, hubiera promulgado, y si no era un proyecto correcto, una ley que realmente creía que era lo mejor para el Ejecutivo, hoy no estaríamos en esta premura de que sí o sí se debe de aprobar un proyecto de ley, siendo un proyecto de ley que hay mucho por explicar cuáles fueron las deficiencias de ese decreto de urgencia que no funcionó. Y si no funcionó, ¿qué va a hacer el Ejecutivo, por su intermedio, presidente, a la ministra de Economía, ahora que ella tiene que responder por los pasivos del anterior ministro de Economía, que la verdad no actuaron y no tomaron decisiones que la ley tenía, el decreto tenía, pero no funcionó? No hicieron absolutamente nada para que esto esté ocurriendo. La recomendación sería quizás que puedan ampliar este decreto de urgencia para de alguna manera resguardar y evitar que las empresas consorciadas puedan el día de mañana libremente, no existiendo ningún impedimento, vender todos sus activos. Eso sí ya sería terrible para el país. Por ejemplo, hay diferencias sustanciales entre la observación del 20 de diciembre del año pasado, del 2017, y el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, el 2084. Por ejemplo, se incorporaba a los socios y consorciados desde la adjudicación que mantengan su participación en el proyecto. Sin embargo, ahora se incluye a los socios que estuvieron en la adjudicación respecto de proyectos donde se reconoció la corrupción. Esto es un universo distinto de sujetos. No es posible afirmar que el contenido fue el mismo. Se ha establecido un porcentaje fijo de retenciones de pagos equivalente al 10%. Este 10% no solamente fue materia de debate y cuestionamiento desde el año pasado en la Comisión de Constitución y, por qué no decir, en todas las comisiones que se ha podido debatir este proyecto de ley. Pues se presume que esto es el margen de utilidad. Nuevamente, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es el sustento? No se encuentra de manera clara y precisa en la exposición de motivos. La señora ministra también hasta el momento no ha podido explicar las razones, el porqué de este 10%. ¿Por qué no puede ser 5%? ¿Por qué no puede ser 7%, 8%? Eso creo sería importante que nos puedan señalar de manera clara y precisa. Creo esos es los puntos que nos gustaría que nos puedan señalar. Y el otro tema que, si bien es cierto, es importante, que nos han manifestado que con este proyecto de ley van a tener la oportunidad de vender lo que es Chaggia, lo que es Olmos, y con eso
vamos a inyectar mayor economía para que el país pueda tener mejor oportunidad en inversión pública. Pero nuevamente volvemos a la misma pregunta y queremos que nos puedan contestar de manera clara y precisa.